Hermanos, el debate sobre el aborto sigue siendo extremadamente candente, ¿no? Y va a seguirlo siendo. Porque cada vez más estoy convencido, y espero equivocarme, pero cada vez más estoy convencido, les confieso, hermanos, que el aborto va a ser el gran tema decisivo de el futuro cultural de nuestro mundo, del mundo latinoamericano y del mundo occidental. En Estados Unidos, que es un país cuya legislación influye mucho en el resto del mundo, es un ejemplo de eso. Y como había comentado en un punto de vista anterior, es muy importante la decisión que tomó el obispo Thomas Paprocki en Springfield, Illinois, para señalar que los católicos que habían intervenido en la legalización y en la aprobación de una de las leyes más espantosamente abortistas, que no tienen ningún tipo de enmienda o de excepción, y que incluye dejar morir a los niños vivos que han nacido como producto de un aborto que ha fallado, o digamos, no fallado en el sentido de que la mujer se ha deshecho de su hijo, pero sí fallado en el sentido de que el niño no murió en el proceso y nació vivo, ¿no? Entonces no existen provisiones para ayudar a este niño. Estamos hablando específicamente de infanticidio, ¿no? Entonces es interesante porque el Speaker of the House, como se dice acá en Estados Unidos, es decir, el que sería el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Madigan, en Illinois, es un tipo que se declara católico, ¿no? Y que cuando le preguntaron cuáles eran las consecuencias de que no podía recibir la comunión, él señaló que hacía ya un tiempo que había dejado de ir a la iglesia católica, a pesar de que, digamos, hay una iglesia católica que queda a pocas cuadras, unos cuantos de cientos de metros de su residencia. Y esta es una historia dramática del clásico político católico que comienza a hacer concesiones. Él comenzó su carrera como un político demócrata pro vida, se conocían sus decisiones pro vida, pero paulatinamente fue ablandando su posición con una excusa que en Estados Unidos se conoce como la excusa Mario Cuomo, y se conoce con el nombre Mario Cuomo porque Mario Cuomo fue un gobernador de Nueva York, demócrata, católico, de familia italiana, bastante conocido, que acuñó esta ideología que utilizan los que se declaran católicos pero son partidarios del aborto. Ellos dicen: mira, yo personalmente estoy en contra del aborto, pero no puedo imponer mis ideas religiosas a las demás personas y al total de la población, porque la mayoría de la población no es católica y no se guía por principios religiosos. Y lo curioso es que este mismo argumento fue utilizado recientemente por Madigan cuando lo entrevistaron, como digo, a raíz de la decisión del obispo Thomas Paprocki, ¿no? Y él dijo: mira, yo tengo que legislar para una realidad política específica y no puedo permitir que mis creencias en Dios y el hecho de que nosotros creemos que Dios ha creado a los seres a su imagen y semejanza,
y que por tanto Dios ya tiene un plan de vida para cada ser humano, incluso desde el vientre de la madre, porque así lo dice la Biblia, ¿no? No puedo permitir que esas cosas en las que yo probablemente creo, ojo, miren que ya pasó de decir yo lo creo y no lo quiero imponer a decir yo probablemente creo, no puedo permitir que eso, que ese principio religioso se imponga sobre personas seculares, sobre personas que quieren argumentos seculares. Y miren, hermanos, este es el gran error que cometen muchos políticos llamados católicos que utilizan el mismo argumento Mario Cuomo, que se ha convertido en un argumento popular incluso entre políticos latinoamericanos que dicen ser católicos pero estar a favor del aborto. Los hemos visto en Argentina, los hemos visto en Chile, los hemos visto en varios países de América Central, los hemos visto en Perú y en Colombia. Pero lo que estas personas no entienden, y lo que Mario Cuomo no entendía y nunca entendió, y su hijo, el actual gobernador de Nueva York, que acaba de pasar una de las leyes pro aborto más espantosas de la historia de la humanidad, lo que no entienden ellos es que los católicos y los pro vida coincidimos en los argumentos a favor de la vida por razones puramente racionales y de sentido común, no por razones religiosas. Hermanos, los católicos creemos firmemente que Dios ha creado un hombre, ha creado una mujer y que los ama desde el vientre materno, porque conocemos las expresiones veterotestamentarias, o sea, del Antiguo Testamento, que son tan hermosas, de que antes del vientre de tu madre, antes de que tú nacieras, te conocí y te amé, ¿no? O el pasaje de la anunciación, encarnación en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, donde la Virgen queda embarazada y desde ese momento nosotros sabemos que eso que está en el seno de María es el Salvador, no un núcleo de células. Y lo vemos después renovado en el pasaje de la visitación tan hermosa, cuando vemos que el niño saltó de alegría en el vientre, es decir, que en el vientre materno, quien es Juan Bautista ya reconocía de vientre a vientre, de no nacido a no nacido en el Salvador. Eso lo creemos los católicos, por supuesto. Pero la razón por la cual creemos que una política no puede legalizar el aborto no es por nuestras creencias religiosas. Es porque nosotros creemos que una vez que se ha determinado que existe un ser humano en desarrollo desde el momento mismo de la concepción, con un código genético absolutamente distinto, si nosotros no creemos que esa persona nueva es sujeto de derecho, entonces no hay manera de establecer un límite que impida a los poderosos eliminar gente vulnerable. Se los explico de otra manera. Como saben ustedes, en Europa existen distintas legislaciones de a qué edad se puede, a qué tiempo de gestación se puede eliminar un bebé en el vientre materno. En Estados Unidos, por la decisión Roe contra Wade, se puede eliminar en cualquier momento, incluso cuando está a punto de nacer, ¿no? O cuando ha nacido a medias y la cabeza todavía no ha salido del vientre materno. Un niño de 6 meses completamente formado puede ser asesinado en el vientre materno sin ningún problema, mientras la cabeza esté dentro del útero materno. Pero en otros países, y en los países de América Latina donde se quiere legislar,
Se dice 12 meses, 12 semanas, 14 semanas, 16 semanas. En algunas legislaciones quieren reducirlo, otros quieren ampliarlo. Pero la pregunta es esta: ¿cómo así existe una diferencia y no existe un consenso sobre cuándo un niño ya es viable y debería ser protegido? No existe. Es una decisión tomada por los poderosos, por los congresistas que poseen el poder. 12, 16, lo que se les dé la gana. Lo que el Planned Parenthood, lo que la paternidad planificada les impulse a decir en ese país. Entonces, ¿qué cosa sucede? Nosotros vemos que lo mismo está pasando al final de la vida. Nosotros tenemos que acabar con una persona que está ya muy vieja, que no sirve para la sociedad, que ha perdido conocimiento. Se dan cuenta cómo hacia el comienzo y el final de la vida nosotros comenzamos a recortar los derechos a vivir. ¿Y quiénes son los que los recortan? Los poderosos. Los lobbies con infinidad de dinero, como paternidad planificada, como Planned Parenthood, los políticos, las corporaciones internacionales. Y cuando uno comienza a recortar los extremos de este arco que debería ser intocable desde la concepción hasta la muerte natural, ¿qué cosa va a impedir que más adelante la sensibilidad nos diga: oye, ¿sabes qué? A alguien que ya está viejito, aunque esté consciente, es una molestia, se demora en la calle cruzando, retarda todo, es una molestia, deberíamos hacerle tener una, entre comillas, muerte dulce, ¿no? ¿Qué pasa con los que han nacido con defectos? Ya hay un eticista, el profesor Singer, que dice que esos niños también deberían ser eliminados. Entonces, la razón por la cual nosotros defendemos la vida es porque si la vida no se defiende en la plenitud de su arco, desde la concepción hasta la muerte natural, los poderosos van a ir eliminando personas, discapacidad, y vamos a caer en el nazismo, solo que en vez de por revolución, una revolución que asqueó al mundo, ahora lo vamos a hacer por evolución, porque cada vez vamos siendo menos sensibles a las personas que tienen derecho a vivir. Ese es nuestro argumento. Nuestro argumento no es religioso, es un argumento que es un argumento democrático que prevenga la dictadura del más poderoso para determinar quién vive o no. Entonces, eso es lo que no ha entendido el señor Madigan, y eso es lo que los católicos debemos entender, y esa es la razón por la cual tenemos tantos aliados que no son católicos y que no son cristianos, porque lo que estamos haciendo es defender el derecho a la existencia de la humanidad, no un principio religioso. Que tengas un buen día.